nombre es Aline Canizares, soy la coordinadora del Departamento de Formación y Perfeccionamiento Técnico-Científico de HTM y voy a presentarles el equipo Estímulos Physiomax. El Estímulos Physiomax es un completo de corrientes excitomotoras para rehabilitación física, con 4 pistas de salida y 51 protocolos preparados. Tiene 100 características. Corriente TENS, phase fuerza alta, corriente rusa fuerza media, fuerza suave interferencial 2000 Hz, interferencial 4000 Hz, galvánico, galvánica, MENS y electroacupuntura, corriente rusa fuerza alta, fuerza media y phase. Las corrientes excitomotoras de frecuencia media tienen una menor resistencia capacitiva y una agradable sensación de estímulo. Esto hace posible niveles de intensidad más elevados y permite un trabajo muscular más profundo. Se utilizan para el fortalecimiento muscular. A frecuencia Hz, lateral fuerza 1, 0. Y acá. Esta variabilidad de frecuencias permite trabajar con pacientes en fases iniciales, intermedias y avanzadas de fortalecimiento. La FES, estimulación eléctrica funcional, es una corriente de baja frecuencia capaz de producir contracciones musculares con fines funcionales, es decir, puede aplicarse de forma que se consiga una contracción muscular durante una actividad funcional con el objetivo de facilitar el movimiento o el control postural. La estimulación eléctrica tiene una amplia aplicación en el tratamiento de personas con atrofia muscular debido a largos tiempos de movilización. De intervenciones quirúrgicas o frenos. La Select, rusa, fuerza alta, fuerza media, según las necesidades terapéuticas. Elija el protocolo deseado o el funcionamiento manual en el que es necesario ajustar todos los parámetros actuales. Conecte los cables de aplicación a las salidas de corriente bifásica del equipo. Conecte los cables banana pin a los electrodos de silicona. Coloque una fina capa de gel sobre los electrodos, suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con la piel del paciente. Coloque los electrodos en la zona exacta, asegurándolo que es sin elástica. Electrodos en ambos extremos electroscopio, uno en el origen y el otro en el vientre muscular. También puede utilizar la técnica del punto motor, es el botón de inicio. Aumente gradualmente la intensidad de la corriente en los canales utilizados hasta visualizar la contracción muscular deseada, observando la tolerancia del paciente. Es importante aumentar la intensidad cada vez que la corriente se estabiliza con el fin de mantener el umbral motor. Al final del tiempo deseado, pulse el botón Stop. Corriente de fuerza suave y TENS. TENS, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, es una corriente de baja frecuencia utilizada para promover el alivio sintomático del dolor de diversos orígenes, tanto agudo como crónico.
Soft Force Current es una alternativa al TENS. Tiene una frecuencia de 8.0 Hz, una resistencia capacitiva menor y una sensación de estímulo agradable. Se utiliza para la analgesia, el dolor agudo, el dolor crónico y el electromasaje. Ella puede suave, tensa, sus necesidades terapéuticas. Elija el protocolo deseado o el funcionamiento manual en el que deberá ajustar todos los parámetros actuales. Conecte los cables de aplicación a las salidas de corriente bifásica del aparato. Conecte la tecla banana a los electrodos de silicona. Capa de gel a los electrodos, suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con la piel del paciente. Colocar los electrodos la zona deseada según el lugar afectado por el dolor, asegurándolos con una banda elástica. También puede realizar otras técnicas como unilateral, bilateral cruzada, proximal distal lineal, ordenada intermedial entre otras. Pulse el botón de inicio. Aumente gradualmente la intensidad de la corriente en los canales utilizados hasta obtener un estímulo sensorial fuerte. Observe esta regla y la pista. Es importante aumentar la intensidad siempre que la corriente se estabilice para mantener el umbral sensorial. Al final del tiempo deseado, pulse el botón Stop. Microcorrientes. El término MENS se refiere a un tipo de electroestimulación que utiliza corriente de baja frecuencia con una intensidad en el rango de los microamperios. No activa las fibras nerviosas sensoriales subcutáneas y el paciente no experimenta sensación de hormigueo. Favorece el restablecimiento de la bioelectricidad tisular, aumenta la síntesis de ATP, incrementa el transporte activo de aminoácidos y la síntesis de proteínas. Actúa sobre el sistema linfático, utilizado para reparación de tejidos superficiales y profundos, rehabilitación de úlceras, rehabilitación de quemaduras, entre otros. En los tratamientos de rehabilitación se suele utilizar la aplicación fija. Y si en tu equipo, utilice la tecla Select para seleccionar MENS. Elija el protocolo deseado o el funcionamiento manual en el que deberá ajustar todos los parámetros actuales. Conecte los cables de aplicación a la salida de corriente galvánica del equipo. Conecte los cables de aplicación con pinza cocodrilo a los electrodos. Coloque una fina capa de gel sobre los electrodos, suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con la piel del paciente. Coloque los electrodos en la zona deseada, asegurándolos con una banda elástica o cinta microporosa. Pulse el botón de inicio. Aumente la intensidad en función del objetivo terapéutico, siendo 150 microamperios para bioestimulación, 300 microamperios para nutrición, 500 microamperios para normalización y superior a 750 microamperios para bioinhibición. Al final de anterior, pulse el botón Stop. Corriente electrónica. Corriente continua monofásica que se diferencia de las corrientes alternas en que mantiene la polaridad cuando se utiliza.
la intensidad es del orden de los microamperios. La técnica de la microgalvanopuntura consiste en utilizar la corriente microgalvánica combinada con el traumatismo de la aguja para alisar arrugas, líneas de expresión de estrías. Enciendo aparato. La galvánica mediante el botón Seleccionar. Elegir el protocolo deseado, termopuntura o un funcionamiento manual donde hay que ajustar todos los parámetros actuales. El depende del número y tamaño de estas arrugas. La zona a tratar debe higienizarse previamente con alcohol al 70% o clorhexidina alcohólica. Conecte el cable de aplicación a la salida de corriente galvánica del equipo. Conecte el cable de aplicación con la pinza cocodrilo a la pluma de estimulación y el otro al electrodo de aluminio. Cuenten en modo de corriente normal. La pinza negra es negativa y la roja positiva. Coloque la polaridad negativa en el electrodo activo. Humedezca el electrodo de aluminio con agua utilizando una esponja vegetal. Enrosque la punta de punción microgalvánica en la pluma de estimulación e introduzca la aguja de electrolifting. El electrodo activo debe utilizarse en el lugar de aplicación deseado. El electrodo pasivo debe colocarse cerca y fijarse a la piel mediante la cinta elástica. En el canal utilizado según el tipo de tratamiento, estrella alrededor de Hams y arrugas y líneas de expresión de 150 asociadas a Recuerde que el paciente no siente el estímulo de la corriente, solo la punta de la aguja. Insertarla superficialmente el estría del glúten. La inserción debe ser paralela a la piel para obtener una imagen de hiperemia y edema. Al final del tiempo deseado, pulse el botón Stop. Corriente galvánica. Corriente monofásica, que se diferencia de las corrientes alternas en que mantiene su polaridad cuando se utiliza. Utilizamos corriente revitalizada a 8.0 Hz que mantiene la misma eficacia pero minimiza los efectos indeseables y ofrece mayor comodidad durante tu aplicación. Con esta corriente podemos realizar ionización, desincrustación y electrolifting sin aguja. Ionización. Técnica que facilita la permeación de los principios activos. Al tratarse de una corriente polarizada, tenga en cuenta que las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. Por eso utilizamos el término electrorepulsión. Productos utilizados ionizables, es decir, con y también solubles en agua, un vehículo de base acuosa. En rehabilitación utilizamos habitualmente la técnica FIC. Enciende equipo. Utiliza la tecla Select para selección galvanic. Seleccione el protocolo o el funcionamiento manual en el que se deben ajustar todos los parámetros de corriente. Conecte el cable de aplicación a la salida de corriente galvánica del equipo. Para la aplicación FI se utilizan electrodos de placa de aluminio protegidos por aspolio medida. Humedecer las esponjas cocodrilo. Conecte los cables de aplicación de pinza cocodrilo a los electrodos de aluminio, teniendo en cuenta que en modo de corriente normal, la pinza negra tiene polaridad negativa y la pinza roja tiene polaridad positiva. Coloque la misma polaridad que el producto en el electrodo activo.
El electrodo activo debe utilizarse en el lugar de aplicación deseado. El producto ionizable debe empaparse en algodón y colocarse El electrodo pasivo debe colocarse en un lugar cerrado bajo el de la falantela. Los electrodos deben estar equidistantes entre sí. Es decir, la distancia debe ser mayor que la mayor dimensión del electrodo, evitando irritaciones o quemaduras químicas. Pulso inicio. Aumente la intensidad de la corriente en el canal utilizado de acuerdo con la sensibilidad del paciente, manteniendo un único estímulo sensorial. Para realizar la ionización móvil, la desincrustación y el electrolifting, es necesario adquirir los accesorios que se venden por separado. 4 corrientes interferenciales de 0 kHz y 2 corrientes interferenciales de 0 kHz. Las corrientes interferenciales se producen por la interferencia de 2 corrientes alternas de frecuencia media. Una de estas frecuencias se denomina corriente portadora, que es una frecuencia constante ya sea 2.0 o 4.0 Hz. La otra onda se denomina moduladora, cuya frecuencia será ajustada por el profesional y en consecuencia tendrá un valor diferente a la primera. El efecto, la combinación de estas dos ondas sinusoidales de frecuencia media es un aumento variable de intensidad de la corriente resultante. Este proceso de generación de 2 corrientes distintas de media frecuencia en los canales tiene por objeto generar una tercera corriente, ahora de baja frecuencia, que es la verdadera frecuencia terapéutica. En otras palabras, siempre estará dentro del rango biológico, no excede de 500. Al utilizar campos eléctricos cruzados y superpuestos de 2 circuitos eléctricos de media frecuencia, producidos en 2 circuitos diferentes, la máxima excitación posible de baja frecuencia deseada no se produce exactamente en la zona próxima a los electrodos transcutáneos, sino a cierta distancia y profundidad del cuerpo. Las indicaciones son para la analgesia del dolor agudo, subagudo y crónico, y la acción circulatoria. La técnica tetrapolar se utiliza cuando queremos conseguir una interferencia clásica o modular 2 circuitos dentro del cuerpo. El método tradicional de aplicación de la terapia interferencial utiliza 4 electrodos, sobre todo por sus respuestas curativas, por lo que quizás se considere el método clásico de esta corriente. Los circuitos se disponen perpendiculares entre sí, de forma que se crucen en la zona estimular. En la técnica bifásica, a diferencia del modo tetrapolar, la interferencia se produce en el propio equipo, es decir, la modulación ya está hecha en la electrodo. Aunque utilicemos 4 electrodos, consideramos que cada par de electrodos es un circuito que funciona de forma independiente. En este modo, las corrientes se superponen linealmente, respetando la colocación de los electrodos uno frente al otro. De este modo, la modulación será igual y siempre del 100% sobre imaginaria entre los 2 electrodos. Vector automático. En los casos en que el paciente presenta síntomas poco localizados, el sistema de vector automático puede ser un medio útil para superar este problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como el campo de influencia explora los tejidos, es posible que parte del tiempo de tratamiento no se dedique a la lesión. El vector manual consiste en que el profesional busque el lugar que desencadenó el dolor
girando manualmente el campo interferencial en un intento de localizar el lugar exacto de la lesión de acuerdo con los comentarios del paciente. Aquí mostraremos técnica de trabajar. Siendo paciente, pues, utiliza el Legoset para seleccionar 4000 interferencial. 2000 headsets tienen dependiendo de los objetos terapéuticos. Elija el protocolo deseado o el funcionamiento manual, en el que es necesario ajustar todos los parámetros de la corriente. Conecte los cables de aplicación a la salida de corriente alterna. Conecte los cables de aplicación a los electrodos de silicona. Coloque una fina capa de gel sobre los electrodos, suficiente para que toda la zona de electrodos permanezca en contacto con la piel del paciente. Marque el punto de referencia de la lesión y los puntos donde se colocarán los electrodos. Coloque los electrodos en la zona deseada, de forma que el punto de referencia de la lesión se encuentre exactamente entre dos electrodos de canales diferentes, a unos 45 grados. Fije los electrodos a la piel mediante una cinta elástica o una cinta microporosa. Pulse el botón. Aumente gradualmente la intensidad de la corriente hasta que el paciente note alguna molestia cuando la corriente incide en la zona lesionada. Si esto ocurre, se puede aumentar la intensidad de la corriente hasta que el paciente vuelva a sentir las sensaciones iniciales. El equipo Stimulus Physio Max también ofrece un protocolo exclusivo de electroacupuntura. Existen dos tipos principales de estimulación acupuntural: acupuntura manual y electroacupuntura. En la electroacupuntura específica se aplica a pares de agujas de acupuntura. La característica distintiva de esta técnica es el uso de una corriente eléctrica para potenciar los efectos terapéuticos conseguidos con la estimulación manual. Los estudios indican que la eficacia terapéutica de la electroacupuntura puede modularse variando la frecuencia, la intensidad y la duración de la estimulación eléctrica. Para acceder al protocolo, encienda el equipo y con la tecla Select, seleccione electroacupuntura y, a continuación, seleccione la indicación terapéutica según la anamnesis.